Un cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. En definitiva, podríamos resumir lo dicho diciendo que la vida en comunidad, esa comunión fraterna, antes incluso que ser un instrumento, ¿no?, para una eficacia en la labor, ese espacio es un espacio en el que se testimonia la presencia de Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el motivo de la vida comunitaria no es un motivo práctico, como algunos pueden pensar. Claro, es que la unión hace la fuerza. Hombre, pues sí, pero no ese es el motivo último de la vida comunitaria. Algunos incluso, yo recuerdo haber escuchado que algunas interpretaciones de personas pues alejadas y abiertamente hostiles a la Iglesia, ¿no?, que en una interpretación así de ese tono llegan a pensar pues que la vocación religiosa tiene como un artículo he leído, prefiero ni decir siquiera el autor, ¿no?, que explicaba la vida religiosa como una forma de que la Iglesia tuviese trabajadores muy económicos, ¿no?, que le resultasen muy económicos, pues porque no tenían sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es una barbaridad. La razón última de la vida comunitaria no es eso de que la unión haga la fuerza, no ser únicamente un instrumento eficaz, no. La razón última de la vida comunitaria es hacer vida, Mateo, eso que dice Jesús en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es un espacio teologal de la presencia de Cristo en el mundo. Es hacer presente a Cristo de una forma nueva en el mundo. Tengamos esto en cuenta, No podemos entender la vida religiosa, la vida comunitaria, únicamente con argumentos de estilo practicista. El primer argumento, el motivo y la razón de ser es hacer presente a Cristo. Porque esas personas que no se conocían antes, que no se aman con un amor carnal, porque es que no tienen nada que ver una con otra, hacen presente a Cristo en el mundo. Y además, su presencia, ¿no?, su presencia está fomentando una espiritualidad de comunión en el mundo en el que viven. La Iglesia encomienda, ¿no?, a las comunidades religiosas esa tarea de fomentar una espiritualidad de comunión. Primero haciéndolo dentro de la comunidad religiosa y luego también intentando que eso se traspase sus límites y traspasándolo a la vida del entorno de esa comunidad. Dice Juan Pablo II, en esa exhortación a la que tanto estamos haciendo referencia estos días sobre la vida consagrada, dice que sobre todo en este mundo desgarrado por el odio étnico, dice en el punto 51, particularmente los institutos internacionales de vida religiosa, ¿no?, en esta época caracterizada por la dimensión mundial de los problemas y al mismo tiempo por el retorno de los ídolos del nacionalismo, tiene el cometido de dar testimonio y de mantener siempre vivo el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. Esto es muy importante en la vida religiosa, porque uno de los motivos principales que hoy en día existen, ¿no?, podríamos decir, uno de los peligros o las causas principales de conflictos internacionales son precisamente de raíz étnica, de estilo de autoconsideración nacionalista, ¿no?, que si los hutus contra los tutsis, que si los serbios contra los bosnios, que si los palestinos contra los israelitas. Fijaros que una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que dejó de tener lugar aquel enfrentamiento entre comunismo y capitalismo, ¿no?, que parece que antes, detrás de toda guerra, había siempre un enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Una vez que cayó aquello y que uno soñaba con que el mundo entrase en una fase de paz, hemos visto que se ha abierto otro nuevo escenario
en el que el factor que suscita más guerras y enfrentamientos es el factor étnico. Y parece que pues la adscripción de tribu que tiene cada uno pertenece a una tribu y tiene que estar enfrentada con la del enfrente, ¿no? Y se da cuenta que desde la caída del comunismo la gran mayoría de las guerras y conflictos que existen son por este motivo. Como dice el Papa, ¿no? Es un mundo desgarrado por el odio étnico que hace mucho daño entre nosotros, ¿no? Pues bien, las comunidades religiosas, especialmente, como dice el Papa, cuando son internacionales, ¿no? Cuando son comunidades religiosas extendidas por todo el mundo, ¿no? Se presentan como un diálogo de comunión entre todos los hombres, un camino de paz. Por ejemplo, es hermosísimo ver en Tierra Santa las comunidades de los religiosos franciscanos, allí que parecen una especie de asambleas internacionales, ¿no? Y uno va a Jerusalén y va a Belén, a otros lugares, y es capaz de ver allí franciscanos, cada uno de ellos de nacionalidades distintas, que incluso están en guerra entre los países, de los cuales esos franciscanos pues forman parte de esa comunidad, pueden estar enfrentados y pueden ser miembros de tribus distintas, ¿no? Pues igual que también cuando existió aquel conflicto terrible en África entre los Hutus y los Tutsis, ¿no? También hubo testimonios muy fuertes de comunidades religiosas que tenían en su propia comunidad pues religiosos de ambas etnias. Y mientras que sus hermanos, por motivos étnicos y nacionalistas, estaban matando a machetazos, ¿no? Pues, sin embargo, ellos en su comunidad religiosa daban testimonio de que en Cristo estaban unidos. En Cristo trascendían pues esas divisiones étnicas, porque en Cristo no hay ni griego ni gentil, en Cristo todos somos uno, ni circunciso ni incircunciso. Quiero decir que la vida religiosa tiene una actualidad tremenda, ¿no? Tremenda, capaz de testimoniar ante el mundo esa única familia que todos somos. La vida religiosa pues quiere restablecer aquello que el pecado de la Torre de Babel hizo. Cuando uno ve una comunidad, ¿no? Pues he puesto ese ejemplo de los franciscanos en Tierra Santa, pero podrá haber muchísimos ejemplos más, ¿no? Pues uno ve que la gracia es capaz de restañar lo que el pecado hizo en aquella Torre de Babel. Recuerdo haber pasado alguna noche rezando, ¿no?, en el Santo Sepulcro, y cuando los franciscanos, ¿no?, pues tienen el rezo de maitines, pues no sé si es a las 12 de la noche o a 1 de la madrugada, no recuerdo muy bien, pues sale una comunidad que cada uno es de un color y de un pelaje distinto, y rezan todos allí maitines en latín, y uno entonces comprende que aquello es una realización concreta del nuevo Pentecostés, en el que se restaña, en el que se restaura, se regenera, ¿no?, la herida del pecado en la Torre de Babel. De Babel a Pentecostés. Ese es el testimonio de la vida religiosa. De Babel a Pentecostés. La fraternidad de la vida religiosa pues da ese testimonio ante el mundo. Pidamos mucho por los religiosos, para que sean este signo vivo ante el mundo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.